Me encantaría sumar acá, quizás lo íbamos a decir más adelante, pero este versículo Juan 3:16 que ha llenado nuestra vida como hijos de Dios, ¿no? De sentido, en esta parte que dice, sino que tenga vida eterna, y muchas veces hemos interpretado eso como algo que iba a pasar después de vivir, pero Juan lo define y dice que en Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien has enviado. O sea, Juan define, Jesús define la vida eterna ahí en el capítulo de Juan, y lo hermoso es que tiene que ver con el propósito eterno de Dios, de que te conozcan, porque si lo conocemos es garantía que lo vamos a dar a conocer. Es genuino. Y es real, es genuino, tal cual. Lo que no conozco no puedo vivir. Exactamente. Ahora, fíjate cómo no se pierda y tenga vida. Implícitamente lo que está diciendo acá el Espíritu Santo es que todo lo que está en Cristo no muere ni se pierde. Claro. Por eso es tan importante estas mesas, estas charlas y trabajar con nuestros hijos. Si nosotros decimos estar en Cristo y se pierden nuestros hijos, perdemos nuestro matrimonio, se muere algo en nosotros, estamos fuera de diseño, porque Dios justamente envió a su Hijo para que nada muera. Para que eso no ocurra. Y claro. nada se pierda. Y ahí nos vemos que solemos culpar a Dios por esas cosas, pero parte de esto está en nuestra gestión de vida. Según nuestra cosmovisión, es como actuamos y hacemos. Entonces, si tenemos situaciones en las que no se expresa esto eterno que vemos acá en las Escrituras, tenemos que mirar para adentro y decir, algo de Dios no se está expresando en mí. Sí, creo que eso que decís, Elías, debería tomarnos algunos otros videos, poder tomar tiempo para hablar de eso, de las cosas a las que responsabilizamos a Dios, porque Dios no lo permitió, porque Dios no lo quiso así, y en realidad tienen que ver con una gestión de vida nuestra, pero el deseo de Dios es que Él gobierna nuestras vidas, y a Él gobernar nuestras vidas, poder gestionar y tener otra cosmovisión, y dejar de culpar a Dios o responsabilidad a Dios por cosas que nosotros deberíamos hacer o no hacer, ¿no? Claro, Yo creo que incluye una vida en oración, o sea, estar constantemente en sumisos a saber que podemos obviamente equivocarnos porque tenemos un alma que se está crucificando todos los días, pero esa vida en oración en la que está en contacto con el Señor y decir que cada día te veas más vos, o sea, tanto en lo íntimo como en lo exterior, pero obviamente sabemos que esto toma tiempo. Seguro, escuchar al Señor. Pero fíjense que depende de la cosmovisión, depende de lo que entiendo. Uh-huh. O sea, toda la gestión de vida, estas definiciones, a quién responsabilizar, por eso arrancamos por acá, porque a partir del entendimiento del nuevo pacto, del entendimiento de la obra de la cruz, del entendimiento de lo que se perdió en el origen y se recuperó en la cruz, nos da la cosmovisión de vida para poder definir todo lo demás. Claro. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Solemos hablar de la cruz como un acto diplomático. Si yo lo tiro así, no se entiende. Ahora, cuando yo entiendo que Dios instituyó en el origen un gobernante con su propia imagen para darse a conocer y tener un gobierno representativo en la tierra, y este gobernante fracasó. Uh-huh. Un hombre falló y le dio a la serpiente, a las tinieblas, la autoridad que se le había dado. No era suyo, era de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Dios tiene que trazar un plan. Ahora, Dios, como esa autoridad, destituye al ser humano, lo deja fuera, ¿no? Y guarda el camino al árbol de la vida. Lo que el ser humano perdió fue la vida, el acceso al árbol de la vida. Entonces, fíjense cómo lo que estamos escuchando es destituir y un plan para recuperar. Entonces, ahora viene la cruz. Y claro que la cruz ahora se entiende como un acto diplomático donde Dios envía a su propio Hijo. A su propio representante. A su propio representante, sí, el postrer Adán, el segundo Adán, quien ahora no fracasa, no falla, sino que logra el objetivo y recupera legalmente todo lo que era de Dios y nos constituye en autoridad representativa, en la imagen de Dios de nuevo en la tierra. O sea, la cruz es genial, y esa cosmovisión, la explicación, fíjense que en poquitos segundos estamos del Génesis hasta el día de hoy y podemos explicar y entender muchísimas cosas. O sea, entender el nuevo pacto es entender que hubo una manifestación legal, un acto diplomático en el que Dios recupera todo lo que era suyo. Me gusta poner acto diplomático como el ejemplo de un examen. Un alumno se prepara para este examen, tiene el material para este examen y se lo dan con el fin de que
él va a superar ese examen. Si no lo hace es porque no prestó atención o no se preparó. Claro. Lo mismo se vio con Jesús. Jesús toda su vida fue preparado, o sea, estuvo en una familia, estuvo en su trabajo, estuvo con los discípulos. Él fue preparado para esto hasta que en la cruz se dio este acto diplomático de estás aprobado, o sea, pasó toda una vida preparándose para decir consumado y ya está. Entonces creo que eso es lo que tenemos, la oportunidad que tenemos hoy en día, de ser preparados cada día para darle una mejor medida, ¿no? Sí, Exacto. es genial porque también lo que dice Ana nos lleva a este ámbito de familia, que es lo que deseamos también colaborar y dar. O sea, Jesús vivió en una familia, cumplió la ley, obedeció, se sujetó a sus autoridades y cumplió el propósito para el cual había nacido. Como Él modela para nosotros absolutamente todo como seres humanos, ¿no? Desde niño hasta la adultez. Es que el problema fue la desobediencia y él viene y dice, yo no vine a hacer nada por mi cuenta, solo hago lo que va a hacer el Padre. O sea, él cumplió lo que el primer Adán no pudo. Sí. Ahora, este nuevo pacto, este acto diplomático donde Dios nos trajo de vuelta a sí mismo, nos recupera, tiene grandes implicancias para nosotros. Y una de ellas es que su vida, que es eterna, fue puesta en nosotros. Claro. Y así dejamos de estar perdidos. O sea, Juan 3:16, ¿no? Nada muere y nada se pierde. Claro. O sea, recibimos su vida y ahora dejamos de estar perdidos porque sabemos, fuimos encontrados, sabemos para dónde vamos, sabemos cuál es nuestro objetivo, sabemos para qué nos levantamos cada mañana. Genial. Sí. Y me encanta que al ver y revisar todos estos temas, vemos que cuánto retraso produjo de que el hombre sea el centro y no Cristo. Porque siempre se trató de este pacto entre el Padre y el Hijo, de crear que seamos su imagen, su semejanza y que todos lo puedan ver. Entonces, como que te ubica, nos saca del centro y ahora podemos dar y reflejar su imagen, pero primero debemos entender esto personalmente y como familias. O sea, nuestra realidad en Cristo es lo que cuenta, no nuestra realidad natural. Claro, pero lo que habla Elías es importante, la centralidad de Cristo en nuestras vidas, en este evangelio en el cual hemos creído, nos permite tener el enfoque correcto ante todo lo que, ante esta cosmovisión de la que estamos hablando, ¿no? Exacto. Es que la centralidad de Cristo es clave. Los apóstoles lo tenían claro. Miren lo que dice 1 Juan 5:11 y 12. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Clarito. O sea, es contundente. Contundente, sí. Es absoluto. O sea, Ujú. la vida según Dios, desde la perspectiva de Dios, que es lo mismo que la muerte desde Dios. Porque por ahí nos han dicho, ¿no? ¿Cómo que el ser humano murió en el origen? Claro, murió desde la perspectiva de Dios. Se desconectó espiritualmente de Dios, se desconectó de su fuente, entonces para Dios está muerto. Entonces ahora, ¿qué es lo que Dios considera que el ser humano esté vivo? Que esté en el Hijo. Porque para Dios la vida está en Cristo. La vida es Cristo. Sin Cristo no hay vida, sin Cristo no hay nada. Porque Cristo es todo, Tal ¿no? cual. Ujú. Entonces, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así que vemos que el nuevo pacto, de nuevo, no es una doctrina, una moda, una onda, una cosa más teológica de la que hablamos, no. El nuevo pacto es eterno, es Cristo, es todo lo que Dios hizo después de la cruz y lo que estamos viviendo hoy. Ujú. En el nuevo pacto recuperamos la vida, recuperamos el propósito para el que fuimos creados, que es ser la imagen de Dios en la tierra, ¿verdad? Claro, pero pienso cómo nosotros estábamos en el nuevo pacto aún sin entenderlo del todo. O sea, más allá de que uno lo pueda Todos entender estamos. o no, estamos. Y en cuanto más salimos de las dudas, de la imaginación, de suponer, y nos determinamos a conocer esta verdad, más vamos a estar actuando conforme al tiempo vigente en el que estamos viviendo, ¿no? Exacto. Es genial. El pacto que está vigente. Exacto. Y entender para qué murió Cristo, ¿no? Entender por qué significa. Siempre damos este ejemplo, ¿no? Y nos hemos reído alguna vez en familia como si yo soy psicólogo, ¿no? Vamos a suponer que yo me recibo como psicólogo, terminé la universidad y me pongo un escritorio, lo lleno de chocolates, de dulces, de gaseosas, de bebidas dulces para tomar, y cuando viene cada uno le vendo algo rico y se va contento, feliz a su casa. Eso no es ser psicólogo. Claro.
No soy el contento. Un contador, es alguien que se dedica a contar personas que pasan en la puerta de un mall, de un shopping. No, un contador es alguien que le ayuda a una persona con sus impuestos a resolver sus finanzas. Entonces, ¿cómo puede ser que el sentido común me dice qué tengo que hacer de acuerdo a las profesiones? Y creo que ser cristiano es lo que a mí me parece, o ir a una reunión, y no tengo idea de qué vivo, qué pasó en la cruz, qué se recuperó, para qué fui salvado. Y me encanta como Pablo lo pone aquí en 2 Corintios 5, y esto a mí me confronta que está escrito hace 2000 años. Sí. ¿Para qué murió Cristo? Sí, este es uno de los versículos que más hemos trabajado estos últimos años y creo que trae un sentido de vida impresionante. Dice, y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí. A ver. Voy a hacer pausa porque Claro. me encanta. O sea, Me quedé de los sabemos que ya no vivimos para nosotros o por el simple hecho de respirar. Vivimos para aquel que murió por nosotros. Y me encanta algo que dice siempre papá, de que no es que esto nos anula a nosotros, sino que más bien dentro de su plan tenemos distintas asignaciones en las que no es que si a mí me gusta, por ejemplo, jugar al fútbol, el tío me va a mandar a cualquier lugar. Por ahí hay mucha duda en eso, sino más bien que dentro de ese plan, cualquier sea la tarea que hagamos, nuestro fin es ser imagen y fiel expresión de Él. Totalmente, es una Porque- potencia que te potencia todo eso que ya Él Exacto. depositó en nosotros. Que todo lo que vivimos se transforme en dar a conocer a Dios siendo su imagen en la tierra. Entonces, claramente todo lo que nos gusta, nos apasiona, lo podemos hacer siempre y cuando Dios sea visto, ¿no? Ujú. No sea para nosotros, sino para Él. Hay mucho para hablar de esto, pero miren cómo sigue hablando Pablo al respecto. Dice, y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Todo esto proviene de Dios, o sea, no es algo que podamos hacer nosotros, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Ven como de nuevo entendemos el origen. O sea, ¿qué hizo Dios? Con este acto diplomático vino a recuperarnos para Dios, reconcilió todo consigo mismo y ahora nosotros somos sus embajadores, somos embajadores de reconciliación. Pero claramente eso empieza en casa, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a salir a reconciliar el mundo con Dios si estamos peleados entre nosotros? Yo bueno es esto que dice, no tomándole en cuenta sus pecados. O sea, el que no le tomó en cuenta fue Dios. Claro. Justificación. ¿Quiénes somos nosotros para destacar en el otro lo que hizo, lo mal que se porta, sino que qué estamos haciendo acá? Seres de reconciliación. Identificar la vida de Cristo en esa persona y hacer que crezca, ¿no? Claro, hermoso.